Bienvenidos una vez más a este su canal, ese rincón acogedor donde juntos nos sumergimos en las profundidades del fascinante y a menudo adictivo mundo de las series turcas. Hoy prepárense para un festín de chismecito jugoso, de esos que nos encantan, esos que nos hacen suspirar, debatir y, por qué no decirlo, hasta enloquecer un poquito. Ya saben que en el universo de las telenovelas turcas, la calma es un lujo que rara vez nos podemos permitir. Siempre hay un giro inesperado, un romance prohibido, una traición que nos deja boquiabiertos. Y esta vez, mis queridos turcoadictos, tenemos una combinación explosiva que incluye corazones rotos, reencuentros que nos hacen soñar, y por supuesto, el drama que tanto amamos. Hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones, un culebrón de la vida real que parece sacado directamente de una de nuestras series favoritas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande, Kerem y un gimnasio que, de la noche a la mañana, se ha convertido en el epicentro de todo el caos, y no podemos olvidar a Melisa, que no se queda atrás en esta trama llena de intriga. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta telaraña de emociones y especulaciones, como es costumbre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Este es su lugar seguro para el chismecito de calidad, los mejores análisis y los secretos más jugosos de sus series turcas favoritas. No se pierdan ni un solo detalle. Y para asegurarse de no perderse nada, activen esa campanita mágica que hará que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque aquí siempre tenemos algo interesante que contar. Ahora sí, sin más preámbulos, abramos las puertas a la intriga y que comience el drama. El título de hoy no es una exageración, la situación está que arde. Y es que los rumores corren como la pólvora, especialmente en las redes sociales, esos hervideros de comentarios, teorías y fotos que a veces nos hacen perder la cabeza. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco? Exacto, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Bueno, pues parece que después de un tiempo separados, de que cada uno tomara su camino, la vida, o más bien, un gimnasio en particular, los ha vuelto a juntar. Y como era de esperarse, mis queridos turcoadictos, los fans hemos enloquecido. No hay otra palabra para describirlo. La emoción ha alcanzado niveles estratosféricos y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones y esperanzas. Para darle aún más picante a este culebrón, que ya de por sí estaba bastante condimentado, entra en escena la bellísima Melisa Dongel. Sí, la mismísima Ceren de asteriscos en Calcap Masterisco. Ella también comparte tiempo en el mismo lugar y parece que esto está generando una ola de especulaciones y teorías que no tienen fin. Algunos dicen que es una simple coincidencia, otros ven en esto una señal del destino, pero lo cierto es que todos estamos pendientes de cada movimiento, cada foto, cada vídeo que aparece en las redes sociales. Esto es una locura colectiva y nos encanta. Pero antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas, antes de que dejemos volar demasiado nuestra imaginación, vamos a analizar bien toda la situación. Vamos a hacer un repaso por la trayectoria de estos tres grandes actores, por las series que los llevaron a la fama y por los momentos que nos hicieron amarlos. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje al corazón de la telenovela turca. Empecemos por la siempre radiante Hande Erçel. Esta talentosísima actriz, que nació en Bandırma, Turquía, conquistó nuestros corazones con su papel de Eda YLDZ en la ya mencionada asteriscos en Calcap Masterisco, o como la conocemos en algunos países, asterisco llamas a mi puerta asterisco. Esta serie, que es una mezcla perfecta de comedia romántica y drama, se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debe a la química innegable entre Hande y Kerem. La trama nos presenta a Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, para poder obtener una beca. Lo que comienza como un simple trato, termina convirtiéndose en una historia de amor llena de giros inesperados, risas, lágrimas y momentos que nos hicieron suspirar. La serie es tan popular, no solo por su trama, sino también por la belleza de los paisajes, la música pegadiza y la conexión que sentimos con los personajes. Pero sin duda, lo que más nos atrapó fue la forma en que Hande y Kerem llevaron sus personajes a la vida, haciendo que nos enamoráramos de ellos tanto dentro como fuera de la pantalla. Y ni hablar de su relación fuera de la actuación. Su romance en la vida real solo hizo que la serie ganara aún más popularidad, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del panorama turco. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran seguidas al detalle y cada muestra de cariño era celebrada por los fans como si fuera un gol en la final del Mundial.
A esos tiempos. Ahora hablemos del guapísimo Kerem Bürsin. Este actor, también nacido en Turquía, pero con una vida muy ligada a los Estados Unidos, tiene una trayectoria muy interesante. Si bien en Kalkap lo catapultó a la fama internacional, Kerem ya tenía una base sólida en la actuación. Su papel de Serkan Bolat fue simplemente icónico, ese personaje que al inicio se muestra distante y frío, pero que poco a poco se va derritiendo ante el encanto de Eda. La verdad es que Kerem tiene esa capacidad de conectar con el público y transmitir emociones de una manera muy natural. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo en él tiene un magnetismo que nos atrapa. Pero antes de este boom, lo vimos en series como Gunes y Beklerk en donde interpretaba a Kerem Sae, un joven muy popular que tiene una personalidad bastante compleja. Allí ya se podía apreciar su talento y su carisma. También lo vimos en Seref Meseles y un drama donde demostró una faceta diferente y mucho más madura. Estas series son solo una pequeña muestra de su versatilidad como actor. Es por eso que no es extraño que su trabajo junto con Ande en Kalkap haya sido tan exitoso. Su talento innato y la química que ambos tenían, fueron un factor fundamental para el triunfo de la serie. Y ahora, con su posible reencuentro en este gimnasio, la incertidumbre y la emoción se apoderan de todos los fans. Queremos saber qué pasará. ¿Será que el destino les tiene preparada una segunda oportunidad? ¿Será que los viejos sentimientos volverán a aflorar? Las preguntas nos bombardean la mente y el corazón. Y para completar el trío de esta historia, tenemos a la deslumbrante Melissa Dongel. Esta actriz también saltó a la fama gracias a en Kalkap donde interpretó a Zerem Basar, una de las mejores amigas de Eda. Su personaje es dulce, un poco despistada, pero muy leal y divertida. Melissa logró ganarse el cariño del público gracias a su naturalidad y su frescura. Su sonrisa es contagiosa y su energía es arrolladora. Pero además de esta serie, la hemos visto en otras producciones como Askman Kintikam una comedia romántica donde comparte protagonismo con Burak Yoruk, y más recientemente en Kusukusu donde interpreta a un personaje más serio y maduro. Melissa ha demostrado ser una actriz muy versátil, capaz de adaptarse a diferentes géneros y personajes, y siempre dejando su huella en cada uno de ellos. ¿Qué papel jugará Melissa en esta nueva historia en la vida real? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Muchos especulan que su presencia en el mismo gimnasio que Ande y Kerem es mera coincidencia. Una simple casualidad del destino, un encuentro fortuito. Pero otros, los más románticos, creen que podría haber algo más. Que quizás el destino los ha puesto a los tres en el mismo lugar para que algo suceda. El misterio está servido y la incertidumbre nos carcome por dentro. Y es que ese gimnasio, que hasta hace poco era un lugar común y corriente, se convirtió en el centro de todas las miradas, en el epicentro de todas las especulaciones. Las fotos y los vídeos de Ande, Kerem y Melissa entrenando en el mismo lugar no tardaron en viralizarse y las redes sociales se incendiaron con comentarios y teorías de todo tipo. Los fans, que somos unos auténticos detectives de la vida real, hemos analizado cada detalle, cada mirada, cada gesto, en busca de alguna pista que nos revele lo que está sucediendo. Algunos fans ven esto como un simple reencuentro de amigos. Un encuentro casual entre personas que compartieron un proyecto laboral y que mantienen una relación cordial. Otros, en cambio, sueñan con una posible reconciliación entre Ande y Kerem. Con un final de cuento de hadas en el que el amor triunfa por encima de cualquier obstáculo. Pero la verdad es que por ahora, no sabemos qué hay detrás de todo esto. Lo que sí es cierto es que este triángulo, por ahora solo de gimnasio, está generando mucha expectación y manteniendo a los fans al filo de sus asientos. La situación es tensa y cada día trae una nueva noticia que alimenta nuestra imaginación. El drama fuera de la pantalla, como bien sabemos los turcoadictos, a veces es tan o más emocionante que el que vemos en las series. Y eso es parte de lo que hace que nos enganchemos tanto a este universo turco. La capacidad de las estrellas de telenovela de generar emociones y pasiones que van más allá de la ficción. Pero además de este chisme jugoso que involucra a Ande, Kerem y Melissa, quiero aprovechar este vídeo para hablarles de otras series turcas que han marcado tendencia y que también merecen ser mencionadas. Ya saben que este género es tan rico y diverso que siempre hay algo nuevo por descubrir. Una de las series que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos es Yalan
una producción que ha roto récords de audiencia en Turquía y que ya se está volviendo popular en varios países. Esta serie narra la historia de Ferit, un joven heredero de una rica familia que lleva una vida disipada, hasta que su abuelo decide que debe casarse para sentar cabeza. Su elección recae en Seyran, una joven que proviene de un ambiente mucho más modesto, y juntos deberán aprender a navegar en un mundo lleno de tradiciones, secretos y conflictos familiares. La serie destaca por sus personajes complejos, sus giros inesperados y su gran calidad de producción. Si aún no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Es una joya que no se pueden perder. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Eileve Asterisco, una producción que nos muestra la historia de 3 mujeres que luchan por reconstruir sus vidas después de haber sobrevivido a un incendio devastador. La serie aborda temas como la violencia de género, la desigualdad social y la fortaleza femenina. Es una historia muy poderosa que nos invita a la reflexión y que nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. El elenco de esta serie es de lujo encabezado por Demet Evgar, Hazar Ergüclü y Dilan Cizekdeniz, quienes nos regalan actuaciones magistrales. Cada una de ellas interpreta a un personaje con una personalidad única y con una historia que nos conmueve y nos hace reflexionar. Y para quienes prefieren las historias de época, les recomiendo Kurulus Osman una serie que nos traslada a la fundación del Imperio Otomano y que nos cuenta la historia del valiente guerrero Osman Bey. Esta producción es espectacular con impresionantes escenarios, vestuarios y batallas. Es una opción ideal para los amantes de la historia y la acción. El actor Burak Özçivit es quien da vida al personaje de Osman Bey y nos cautiva con su interpretación. Sus escenas de acción son increíbles y su presencia en pantalla es imponente. En realidad podría seguir hablando por horas sobre todas las maravillosas series turcas que existen, pero creo que con estas ya les di una buena muestra de la riqueza y diversidad de este género. Lo que quiero que se lleven de este vídeo es que el drama turco, tanto dentro como fuera de la pantalla, nunca deja de sorprendernos. Las historias de amor, desamor, intriga y superación son parte de nuestra vida cotidiana y nos permiten conectar con personajes y situaciones que nos hacen reflexionar, reír y llorar. Son un espejo de la sociedad, una ventana a otras culturas y una fuente inagotable de entretenimiento. Y bueno, llegamos al final de este vídeo cargado de drama y chismecito turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este universo apasionante. Hoy hablamos del misterioso reencuentro de Hande y Kerem en el gimnasio, con Melisa como ingrediente extra para la polémica, pero también tuvimos tiempo de recordar otras grandes producciones que nos han robado el corazón. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, así que no duden en dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan de este drama real de Hande, Kerem y Melisa y cuáles son sus series turcas favoritas. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son mi combustible y me hacen querer seguir creando contenido para ustedes. Antes de despedirme, como siempre, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos turcoadictos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Así que ya lo saben, los espero en el próximo vídeo con más chismes, análisis y secretos del mundo de las series turcas. Hasta la próxima, turcoadictos, y recuerden, el drama nunca termina.